Yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús, estando en Jerusalén, dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para recibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron los sacerdotes y los ancianos: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Una causa de pelea entre los seres humanos es el sentirse mejor que otros, legislado, sentir que puedo mirar al otro desde arriba, que soy un elegido. Eso que nos pasa a los seres humanos, que tenemos esa tendencia, ¿no?, a considerarnos el ombligo del mundo, el centro del mundo, mucho más se refuerza con la religión. Muchas veces la religión puede hacernos sentir que, bueno, somos el pueblo elegido, somos los únicos, y podemos mirar a los otros: bueno, estos son los de afuera. Le pasaba al pueblo de Israel, y muchas veces nos puede pasar a nosotros, los cristianos. Cuando Dios elige a alguien en la Biblia, cuando Dios selecciona a alguien, no lo hace solamente por él o para él. Por supuesto que lo hace porque lo ama, pero siempre una elección de Dios es en beneficio de otras personas. Dios siempre piensa en un pueblo,
Así cuando la humanidad nos muestra el primer libro de la Biblia, el Génesis, la humanidad estaba en un caos total, Dios llama a Abraham, lo elige, pero para formar un pueblo, y lo elige en beneficio de la humanidad. Dios siempre tiene como horizonte los seres humanos, todos, sin distinción de religión, de ideología, de pensamiento. Dios quiere para todos ese bien. En las lecturas de hoy, en la primera lectura, nos aparece ese bello poema en donde el pueblo elegido, justamente ese pueblo elegido, es comparado a una viña, a un viñedo. Que el que compró la tierra eligió las mejores uvas para hacer ¿cómo es? El vino más rico, preparó la tierra y en vez de dar frutos buenos cuando todas las condiciones estaban buenas, dio frutos amargos, malos frutos. Y el profeta, que es el hombre de Dios, le está diciendo a ese pueblo, esperaba de ustedes otros frutos. Esperaba dos palabras que en la Biblia siempre van juntas. Acá dice equidad, quiere decir, esperaba el derecho y la justicia. Y encontré lágrimas y destrucción. El fruto que esperaba Dios de su pueblo elegido para llevar a la humanidad como un fruto hermoso, como un vino delicioso, es justicia y derecho. La justicia quiere decir dar a cada uno lo suyo. Quiere decir que todos, por ser hijos de Dios, sean queridos, tratados bien, y que nadie esté por encima de nadie, que todos tengan los bienes que necesitan para vivir dignamente, espirituales y materiales, que a nadie le falte el pan, el techo, la tierra, el trabajo. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que llamamos la justicia social, que no es un invento de los partidos políticos, es algo que está en los profetas de Israel. Hace poco lo recordaban los judíos en Argentina en una carta, bastante interesante, que comentaba justamente eso. Esta justicia que los profetas ven y denuncian. El débil, el huérfano, la viuda, el más pobre son maltratados, no son tenidos en cuenta, no son puestos en su lugar. Y esas son los frutos que espera de su pueblo Dios y no los encuentra. Pero al mismo tiempo los profetas anuncian un futuro donde en Jerusalén se va a desplegar una paz, un shalom, paz, para todos los pueblos. A través del Mesías, de su enviado, Dios quiere traer paz a todas las naciones. Dios no se arrepiente, aunque muchas veces le falle el pueblo, no importa. Dios quiere apostar una y otra vez. Cuando viene Jesús, justamente estamos en lo que fuimos leyendo, como les decía, todo el año el Evangelio de Mateo, los últimos capítulos del Evangelio, es Jesús que llega a Jerusalén antes de su pasión y tiene que anunciar su mensaje delante de los líderes religiosos del pueblo, los sumos sacerdotes, los estudiosos de la Biblia, y encuentra rechazo. Encuentra que esos, como dice el cuento que les cuenta, esa parábola de la viña, que toma de Isaías, pero la enriquece, encuentra que ellos, que son los que están más dispuestos para recibir a Jesús, son los que lo rechazan. Y que fue una larga historia de rechazo. Dios le envió muchos profetas, hombres y mujeres de Dios, y el pueblo los rechazó. Y le envió a su hijo muy querido, y también lo rechazaron. ¿Y qué hace Dios con eso, no? Pone un ejemplo también que está tomado de la Biblia. Dice una frase de un salmo: la piedra que los constructores desecharon porque era inservible, los arquitectos, los expertos rechazaron, Dios la hizo la piedra principal de la construcción. Es lo que hace con Jesús. Jesús es rechazado, es muerto, y con él Dios construye un nuevo pueblo, con los que vienen de Israel y con los que vienen de todas las naciones. Ahora sí, para poder dar frutos para toda la humanidad, frutos de justicia y de derecho. También hoy el pueblo de Dios somos enviados para lo mismo,
para dar frutos de justicia y derecho. No es solo rezar en la iglesia, ser cristiano. No es solo a la noche acordarnos de Dios. Por supuesto, es la vida. Es la vida de todos los días en la que intentamos relaciones sanas, no tóxicas, en que intentamos acordarnos de los débiles, en el que nuestra opción social, política, en un club de barrio, donde estemos, es, bueno, ¿por dónde nos parece que la sociedad puede crecer para que haya más derecho y más justicia para todos? Porque ese proyecto de Dios está en la Biblia, no lo inventamos los hombres. Este camino necesita encontrar antes un lugar de paz y justicia en el propio corazón. San Pablo nos decía, les decía a los cristianos de Filipo, pero nos dice a nosotros, ¿cómo hacer para encontrar este camino? ¿Cómo hacer para encontrar en el propio corazón una viña, un terreno donde crezcan los frutos de Dios? Y nos invita, no se angustien por nada. ¿Y cómo hacemos para no angustiarnos por nada? Si nos vivimos angustiando. Oren siempre. ¿Cómo aquietar el corazón, silenciarnos y encontrarnos con la presencia de Dios en nosotros? Oren siempre. Súplica por la acción de gracia. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de Dios. Para empezar una sociedad mejor, necesitamos hombres y mujeres pacificados, que en su propio corazón encuentren justicia y derecho. Necesitamos un camino interior. Necesitamos hacia afuera y hacia adentro. Esa es la propuesta que nos hace Jesús. Y por eso cada semana nos encuentra, nos sale nos alimenta con su palabra y con su cuerpo y su sangre, para que podamos descubrir en él la paz que nos regala, la justicia y el derecho, y lo podamos llevar ahí a donde estamos enviados, como misioneros, todos de Jesús. Que así sea.